Aguilar Vargas. Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, Gaby, buenos días. ¿Cómo estás, Cintia? Bienvenida. Gracias, Lili, buenos días. El té verde es una bebida sumamente conocida, tomada por muchas personas. Muchas veces ni siquiera sabemos por qué, pero por ahí dicen que es muy bueno tomarlo, pero para eso estás tú, para que nos cuentes. Así es, no es solo una bebida de moda, sino que es una bebida muy antigua y que tiene muchísimos beneficios. Y bueno, sus orígenes están en el Oriente, donde era utilizado en la medicina tradicional china. Entonces es buenísimo para la salud. Se consume, bueno, también yo sabía que la importancia de tomar una bebida caliente antes y después de los alimentos es bueno para la digestión, porque en el Oriente sobre todo lo acostumbran caliente junto con la comida. Exactamente, ayuda a favorecer el proceso de la digestión y a tener todos los jugos gástricos y tener despertar a los intestinos y todo vaya fluyendo. Entonces es súper importante. Cintia, ¿cuál es la diferencia básica entre el té verde y los otros? Porque este en específico es muy solicitado por los beneficios que este ofrece. Exacto. Para contestarles esta pregunta, quiero saber si ustedes saben de dónde viene el té verde o qué es el té verde. No, yo no. La O verdad sea, no. digo, me imagino que de hojas verdes. Ay, oye, qué respuesta tan linda, no sé. Bueno, el té verde viene de una planta que se llama Camellia sinensis. De esa planta se extraen los verdaderos tés, que es el té blanco, el té verde, el té rojo y el té negro. Esos son los tés oficiales. Entonces, el té verde es las hojas de esta planta, Camellia sinensis, solo con el proceso de secado, están secadas, no tienen fermentación ni nada. Eso hace que tengan un proceso muy ligero de oxidación. Entonces, eso hace que conserve todos sus nutrientes y Todos sea sus muy beneficios. potencial. Exactamente. Específicamente, ¿estas hojas se encuentran en Oriente o puedes encontrar en otro lado? No, bueno, hoy en día es muy fácil encontrarlo en todo lado, pero sí es importante que sea orgánico, que tenga ese cuidado del proceso para que no pierda todas sus propiedades. ¿Para qué nos sirve entonces? Danos una lista de beneficios para que todos en casa empiecen a decir, a mí me conviene tomarlo. Bueno, es buenísimo. Es importante que sea orgánico para que tenga todas estas propiedades, ¿no? El principal es que es un termogénico, nos ayuda a acelerar el metabolismo, por lo tanto nos ayuda al proceso de quemar grasa. Segundo, contiene teína. La teína sí es importante porque hace que nos dé energía durante todo el día y en combinación con la leanina, con la leonina hace que su efecto dure mucho más. Qué bueno que dices lo de la teína, porque a veces la gente como que quisiera un té, que muchos le ponen descafeinado, pero en realidad sería sin teína. Pero entonces dices que es un beneficio tomarlo así, el té 100% natural, sin que le quites nada. Exactamente, es como la cafeína, pero del té, entonces es más ligero. Aunque hay personas que son muy susceptibles. Como y yo. entonces, exactamente, Yo como no lo puedo platicábamos. Sí. Y así es, a ellos sí les conviene tomarlo sin teína. Y ahí, al estar concentrado solo con la leanina, nos hace que estemos más concentrados y más relajados. ¿Tú recomendarías, por ejemplo, ya que se habla de este compuesto de la teína, leanina, tomarlo previo al ejercicio? ¿Podría ser un buen estimulante para ir a entrenar? Sí, es un buen termogénico, entonces nos ayuda con 15 minutos o 20 minutos que lo tomemos antes del ejercicio, nos va a ayudar mucho. Entonces en la noche no hay que tomarlo, porque decías, si eres susceptible, a lo mejor lo tomas en la noche y no duermes bien. Así es, Hay que casi tomarlo como el en el café. día, exactamente, en el Es día. para de preferencia. despertar, tomarlo en las mañanas y en ayunas nos va a ayudar muchísimo. ¿Por cuánto tiempo se puede tomar? No hay una medida exacta, pero depende de la susceptibilidad que tenga cada quien. Pero ahora, ¿cómo hacer un buen té verde? Exacto. ¿Cuál es la dosis perfecta? Lo importante es, la medida de los sobrecitos que nos venden es la ideal, pero no hay que dejarlo mucho tiempo remojado en la infusión. No tanta infusión. ¿Cuánto tiempo? Porque aproximadamente entre 1 minuto y 2 minutos es suficiente. ¿Qué pasa si lo dejamos de más? Si lo dejamos de más, además de que tenemos un sabor muy amargo, se puede absorber mucho la teína y entonces sí puede estar más concentrado. Tal vez ese ha sido el error que yo he cometido. Oye, puede ser eso. ¿Será mejor comprar, porque he visto que venden el té verde con las hojitas, no las bolsitas? Así es. O sea, ¿será mejor comprar a lo mejor en un súper oriental las hojitas y hacer tu infusión y colarlo? Exactamente. Y de hecho, el origen del té verde o la forma más concentrada es el té matcha, que en el oriente es más consumido y ahí tomar una taza de té matcha es el equivalente a tomar 10 tazas de té verde. Wow. Entonces tiene un poder antioxidante muy importante, tiene la misma cantidad mucho más vitaminas que una fruta y que ¿De verdad? ¿Cómo qué vitaminas tiene? Tiene vitamina C, tiene tiamina,
Entonces es muy bueno Uy, para... buenísimo. Exactamente. Y en esta época decembrina, mejor. Así es, nos va a ayudar Para prepararnos. mucho. Entonces no es solo un té, no es solo una bebida, no es solo algo que está de moda, sino Sí. que hay que saberlo utilizar para que nos aporte todos esos beneficios. Muy bien. Oye, Así ¿se le es. puede dar a niños? ¿O es preferible no darles té? Es preferible sí dárselos, pero ya que estén un poco más grandes. Si son muy susceptibles a la cafeína o a la teína, es donde Claro. podemos tener un problema. O que estén muy estimularlos mucho con este tipo de bebidas. Podría pasar. Es mejor, ya que estén un poco más grandes, sí se los recomiendo. Sí, o sea, porque muchas veces acostumbra a la gente tomar un tecito frío, ¿no? Sí. A la hora de la comida, pero si son tan chiquitos, no. Cintia, muchísimas Exactamente. gracias. No, a ustedes que están muy Gracias bien. por estar con nosotros y darnos estos consejos tan buenos sobre el té verde. Nosotros